buenas tardes, bienvenidos a Distintos Parecidos. En este martes, como todos los días, salimos por la pantalla de la Universidad Nacional de Cuyo, por Señalú, por supuesto, para dar un nuevo debate. En este caso, obviamente, noticias que tienen que ver con la política económica del país, con la fluctuación del dólar, un dólar que se disparó, bueno, cómo influye. Terminó el primer semestre del año, números también que nos van a hablar acerca de resultados o no. Bueno, resultados específicamente, después vamos a ver cómo los leemos con respecto a la política económica del gobierno de Macri. Y específicamente vamos a hablar de las pymes, ¿sí? Las pequeñas y medianas empresas en nuestro país. ¿Cómo están? ¿Cuál es el balance que se puede hacer de ellas? ¿Se han cerrado? ¿Se han abierto? ¿Cómo se están reconvirtiendo? ¿Y qué leyes se están tratando o se están intentando reglamentar? Bueno, son muchas cosas que vamos a intentar hablar hoy en Distintos Parecidos con nuestros invitados y empezamos de esta manera. Cuando fundamos una pyme, seguramente nace de una idea, de la sensación de que algo falta, la expectativa de que existe una oportunidad. Que el principal desafío de las pymes en el 2018 pasa por la mejora de la productividad. Son generadoras de mano de obra intensiva que se traduce en mayor empleo. Caída de ventas por razones obvias, apertura de importaciones, tarifas impagables. Eso es lo que tiene que enfrentar el empresario mediano pequeño en Argentina. Ustedes todas las mañanas son como un motor que recorre el país a lo largo y a lo ancho, llevando sueños adelante. 7 de cada 10 empleos en este país los generan ustedes. Mi compromiso fundamental por el cual estoy acá es para tratar de ayudarlos a crecer. De eso viven millones de argentinos y es una industria que debería ser protegida. Sin embargo, las tarifas las están asfixiando. Se les está escapando la tortuga y no están viendo el principal problema de las pymes argentinas. 199.399 pesos de gas. Con la destrucción del mercado interno que han hecho desde que implementaron este plan económico hasta ahora, hemos perdido un montón de formas de comercialización. Porque cada vez tienen menos empleados, cada vez están en una situación financiera más crítica. No se pueden salir a endeudar, no pueden contraer deuda. Que vengan con sus ojos, sus oídos y su sensibilidad a percibir el inmenso daño que se está haciendo a la economía nacional. Intentando que tengan enfrente un gobierno amigable, que entendió, que comparte la tarea de generar empleo, que es la forma de reducir la pobreza, y hay mucho, pero mucho por hacer. Suba de la tarifa de servicios públicos, sí, bueno, de electricidad, de gas, lo veíamos recién en el clip. También la presión impositiva, por supuesto, otro de los temas que vamos a hablar hoy en Distintos Parecidos en relación a las pymes. La generación de empleo, bueno, son muchos tópicos que empezamos a tocar hoy y para eso presento a mi compañera Carolina. Buenas tardes, Caro. Buenas tardes, Fer, muy bien, y saludamos a todos aquellos que están a través de Canal 30 TDA, Canal 22 de Supercanal Digital y por supuesto a través de www.universidad.com.ar. Como bien decías y lo vimos en el clip, hablamos un poco de la situación en Argentina, pero también nos vamos a enfocar acerca de las pymes en Mendoza. ¿Cuál es la realidad en nuestra provincia, Fer? Exacto, y para hacerlo también tenemos a nuestros invitados. Está con nosotros Guillermo Cruz, subsecretario de Industria y Comercio de la provincia de Mendoza. Muchísimas gracias, Guillermo, por estar presente. Gracias, Fernanda, la Carolina, y bueno, un gusto estar acá en el programa nuevamente. Muchísimas gracias. Está con nosotros también Enrique Tarditi. Muchísimas gracias, Enrique, por estar presente, titular de APYME de Mendoza. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Y también está con nosotros Alfredo Secchi, vicepresidente de la Federación Económica de Mendoza. Muchísimas gracias, Alfredo. Un placer. Bueno, arranquemos, Caro, con este mapa, ¿qué se puede decir? ¿Cómo está este diagnóstico de las pymes en Argentina? Así es, nos vamos a ir entonces precisamente a la situación en Argentina, la primera placa del programa de hoy, porque de acuerdo a la plataforma GPS de empresas dependiente del Ministerio de Producción de la Nación, en Argentina existen más de 605.000 empresas activas, de las cuales el 99,8% son pymes, el 83% microempresas y el 16,8% medianas empresas, mientras que el 0,2% restante está conformado por las grandes compañías. El 72% se concentra en solo 4 jurisdicciones: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
El estudio de esta plataforma GPS, que lo recomendamos si quieren buscarlo en internet, revela que las pymes son grandes empleadoras, ya que generan más de 4 millones de puestos de trabajo con plantillas de menos de 200 empleados. De esta manera damos de alguna forma un panorama acerca de la importancia que tienen las pymes para el desarrollo económico del país. Exactamente. Bueno, retomando un poco lo que veíamos en el clip con personas a cargo de una pyme que decían, bueno, no se puede pagar los impuestos, no se pueden pagar las tarifas. Hay una cuestión en la economía del país que nos habla de una alerta. Y te preguntaba vos, Enrique, fuera de aire, para empezar, vos llevás 25 años al frente de APYME. Y la pregunta era, ¿cómo podés comparar esta situación con otros años o con otros momentos de crisis de Argentina? Bueno, es como ver una película nueva, aparentemente nueva, pero los protagonistas son distintos, pero lo esencial es lo mismo. Es decir, tenemos un músico que está tocando la misma partitura, dos músicos que están tocando la misma partitura. Eso fue la década del 90 con Menem y esta es la década que estamos pasando con Macri. Es decir, falta, aparte de las cosas que ustedes dijeron, falta financiamiento de las pymes, porque se puede tomar empleado o no tomar empleado, pero hay que financiarlo también el capital de trabajo. Falta de reglamentación, las importaciones. Es decir, hay un montón de temas y puntos que tienen que corresponder a las pymes. No quedarnos única y exclusivamente en esto que se ha dicho ahora, hoy día, que salía como una cuestión magnífica de dar descontar cheques al 29%. Claro. ¿Qué actividad económica le da la ganancia del 29% como para poder pagar esos intereses? Es como regalarle a un pyme una tijera para que se corte la yugular. Bien. Guillermo. Bueno, a ver, vamos a ver. Creo que hay temas que se están desarrollando y hay posiciones. Obviamente yo más que todo me voy a centrar desde el punto de vista de lo que es la provincia de Mendoza. Creo que son importantes que todos conozcan qué es lo que se está haciendo desde Mendoza para apoyar. El gobernador siempre dice que la provincia tiene pocas herramientas para el tema económico, fundamentalmente las herramientas son de nivel nacional, pero dentro de esas pocas herramientas la provincia de Mendoza se ha caracterizado siempre por ser, a partir de la gestión del gobernador Cornejo, ser la líder y la primer provincia que empieza a hacer cosas totalmente distintas al resto. Fue la primera provincia que decidió bajar impuestos y que inició una baja de impuestos progresiva, una baja de impuestos que hoy ya ha alcanzado el 36% de las actividades en ingresos brutos, el principal impuesto que se cobra, que se desarrolló y que se trabajó en pos de una industrialización. Fue la primera provincia en sacar, y la única, en sacar un instrumento que permita y que aliente a la inversión dentro de la provincia y que esa inversión la ubique y dé un puntaje positivo para que se haga esa inversión, siempre y cuando se haga con comercio local, que se haga con un compre local. Y esa actividad que se llamó el bono fiscal, que este año estamos repitiendo y se está lanzando el segundo bloque de ese bono fiscal para inversiones, activó mucho a las empresas pymes. Y nosotros hoy estamos viendo en todas esas inversiones muchas empresas pymes trabajando y siendo proveedoras de esto. También desde la provincia en el tema del sinceramiento de los costos, porque creo que acá un tema de lo que se habla de las tarifas y el incremento de las tarifas, y lo que tenemos que hablar es del sinceramiento de los costos de las tarifas. O sea, no podemos pretender que las tarifas llegaron a tener un subsidio cercano al 90%, con lo cual es inviable como país y generaba grandes distorsiones y generaba un déficit fiscal muy importante. El 50% del déficit fiscal se explicaba a nivel nacional por el tema de subsidio de tarifas. Entonces, lo que estamos llegando es a un sinceramiento del tema de las tarifas y obviamente que las empresas industriales, de servicios, comerciales,
y fundamentalmente las pequeñas, en todo este proceso que vivieron, en donde la energía no tenía un valor, donde no tenía un valor real, no fueron eficientes en el uso, y es lógico que no lo hubiesen sido, porque no tenía un valor, o sea, cualquier ahorro de costo en eso no era un ahorro de costo significante. Entonces hoy estamos con un plan de eficiencia energética, y el gobierno de la provincia de Mendoza es la única provincia que está teniendo un programa importante para ayudarlos de dos maneras a las pymes. Ayudarlos primero en un tema que es a través del Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios, el IDITS, con consultores en forma gratuita para que puedan ver cómo está la contratación de energía y si esa contratación se puede y es bueno hacerlo o hay que mejorarlo. Bien. Ya vamos a ir Guillermo sobre esas políticas también para ver, bueno, cómo puede una provincia, ¿sí? En el marco de una política nacional también responder a eso. Quiero seguir un poco con esto de este balance, si se quiere, esta situación de las pymes en Argentina y conocer tu opinión, Alfredo, o qué es lo que estás viendo vos hoy en las pymes. A mí primero me gustaría analizar un poco lo que dijo Enrique. Sí. Yo creo que Argentina ha ido de un extremo a otro y sinceramente creo que nos falta un equilibrio que todavía no podemos lograr. Es cierto, vivimos un neoliberalismo brutal en los 90 y de ahí pasamos a un mercado cerrado que también produjo consecuencias no deseables, no en el corto plazo a lo mejor, pero ahora que volvemos a tener un mercado abierto vemos que hemos tenido muchas pymes y hemos perdido muchos mercados durante muchos años. Entonces hay una especie de compensación y tiene que haber una especie de equilibrio. En esta especie de equilibrio, digamos que no podemos ser un país cerrado. Desde mi punto de vista, yo soy una pyme que exporta y estuvimos 10 años con muchísimos problemas. No solo con el tipo de cambio, sino con el tipo de mercado, con previsibilidad, con problemas de comercialización en el exterior. Realmente tuvimos muchos problemas. Solamente la pampa húmeda y los granos tuvieron un veranito que, bueno, no es nuestro caso ni el caso de las economías regionales. Entonces, a lo de Enrique yo le tengo que decir que para nosotros, desde el punto de vista de una pyme moderna, no podemos tener un país cerrado. Y tampoco podemos ser, como pymes, no tener una red de contención, porque realmente somos una red no solo de trabajo, sino somos una red social. La verdad que las pymes no solo estamos para generar capital y para generar trabajo y para generar empleo, las pymes estamos para atender al otro. En realidad es casi una familia. Los tamaños de las pymes, desde las medianas, las más grandes, hasta las más chicas, prácticamente tenemos un comportamiento local, tenemos un modo de funcionar que produce arraigo, un modo de funcionar que produce empleo. Y es muy pernicioso dejar sin red de contención a estas pymes. Entonces yo, dentro del equilibrio, creo que hay medidas que se están tratando de hacer y creo que hay medidas que faltan implementar. Bien, con respecto a lo que decías vos, Alfredo, esto de abrir, ¿no?, el mercado, de la necesidad de conectarse para que las pymes puedan funcionar, vos le contestabas a Enrique, ¿no? ¿Qué le dirías vos, Enrique, con respecto a eso? Y si se está haciendo bien o no esa apertura. Yo creo que hay que exportar. Estoy convencido. Pero también hay que generar tecnología. Para eso hay que tener una relación entre las pymes y las universidades. Bien. Para eso no se subsidia a las mineras sacándole los impuestos para no subsidiar la energía en las pymes o en el mercado interno. Entonces hay bastantes variables en este aspecto. Pensar un modelo económico completamente distinto al que se está aplicando en este momento. Yo puedo coincidir con él y con él también hemos hablado en algún momento de cómo se tendría que generar la financiación de las pymes. Por arte de magia no se puede solucionar nada.
Es decir, con el trabajo y el apoyo y poniendo en funcionamiento todos los elementos del Estado y del país, podemos llegar a algo mucho mejor. Pero no podemos darle el beneficio a las ojeras, a pesar de ustedes, beneficio a las ojeras de no pagar el arancel por exportación, donde estuvieron regulando en la última crisis del dólar, estuvieron regulando ellos mismos el valor del dólar, así que le ha dado para que no rindan las exportaciones y para colmo inciden en el desarrollo económico del país. Bien, nos vamos a ir al primer corte del día, vamos a continuar hablando acerca de las pymes, ¿sí? Las pequeñas y medianas empresas de nuestro país y por supuesto la política económica y un tema que seguramente abordaremos ya en el próximo bloque que tiene que ver con la presión tributaria a las pymes. Nos vamos a un corte, los invitamos a que ustedes participen, estamos en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Una pausa y enseguida continuamos con más. En Argentina no es fácil exportar para las pequeñas y medianas empresas. Los trámites son muchos, los costos son muy altos y es por eso que la Casa Rosada ha lanzado el programa Exporta Simple. Arranquemos con una nueva ley PYME, ¿no? Para darles más herramientas para estos momentos en los cuales hay que competir. Lo que sucede es que hoy ante una baja de la economía, de la actividad económica, una caída y con la recesión, las medidas... La intención es buena, pero quedan a medio camino, con sabor a poco. Los industriales están pasando la peor de... Que fabrica tornillo o la arandela del tornillo. Es imposible, primero no puedes competir, te aumentan los costos todos los días con el tarifazo que no para, todavía falta un tercio según nos anunciaron. Ya nos anunciaron la muerte en breve, digamos, ¿no? Intentamos de vuelta, en forma simplificada, que ustedes puedan acercarse al mundo y mostrarles las cosas maravillosas que son capaces de hacer. Podés con el dólar que está mal, las importaciones te las abren y destruyen absolutamente todo el mercado interno. Hemos abierto más de 60 mercados, que cada vez estamos más en sintonía con Brasil, con Uruguay y Paraguay, que aquel modelo que nos vendieron durante tanto tiempo, de que aislados nos iba a ir bien, no funcionó. Y ahora estamos para integrarnos al mundo. Pero eso nos demanda que trabajemos en forma inteligente y en equipo. Seguimos en Distintos Parecidos y seguimos hablando acerca de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Que números que dio el ministro de Producción, Dante Sica, representan el 44% del Producto Bruto Interno del país y también explican más del 70% del empleo privado. ¿Sí? Algunos datos también y para sumarle ahora a la columna de Caro, ¿sí? Que tiene que ver más con la provincia de Mendoza. Así es, Fer, la columna que los vamos a invitar a verla porque esto ya de alguna forma tiene que ver ya con la situación que tenemos en la provincia respecto a las pymes. Existen más de 34.000 pymes que componen casi la totalidad del sector empresarial en Mendoza, porque el 99% de las empresas están consideradas dentro de este tamaño. El 45% se han registrado como pymes luego de la aprobación de la ley PYME, un poco de lo que vimos en el clip, que les otorga beneficios particulares en base a lo facturado a cada una. Esta ley también realiza la categorización de las pymes entre micro, pequeñas, medianas tramo 1 y medianas tramo 2, y estas pymes se han ahorrado aproximadamente 290 millones de pesos en impuestos, recordamos que hablamos de la provincia, y han diferido de pago de IVA en 778 millones de pesos. Estos serían algunos de los beneficios que tiene la ley PYME y que lo podemos abrir en este segundo bloque para contarles y consultarte también acerca de, ¿existe una ley PYME? ¿Tenemos una ley PYME en Mendoza y Argentina? Bueno, en Argentina en el 2016 se votó la ley PYME y fue aprobada la ley que regula justamente todas estas actividades y que trae un montón de beneficios a las pymes, entre ellos algunos de los que vos mencionaste, es decir, estamos hablando de que a partir de esta ley PYME se permite el diferimiento del IVA 90 días a las pymes,
se permite que los impuestos al débito y crédito, el famoso impuesto al cheque, ¿sí? Las pymes puedan tomar ese pago de ese impuesto como un pago a ganancias. Esto está para las micro y pequeñas empresas. Las medianas las micro y pequeñas lo toman al 100%, así que directamente ese impuesto para las micro y pequeñas empresas está ya derogado. ¿Por qué? Porque lo toman, lo pagan, pero lo cancelan contra ganancia. Y para las medianas tramo 1 al 50%, y bueno, las medianas tramo 2 no tienen este beneficio. ¿Cuál sería la diferencia entre medianas tramo 1 y medianas tramo 2? Está dado por el nivel de facturación que tiene cada una. Para que lleguemos a una idea, una empresa industrial es mediana tramo 2 cuando supera los 720 millones de pesos de facturación. Estamos hablando que para lo que es para las empresas mendocinas son grandes empresas. Digamos dentro de lo que nosotros tenemos en la estructura de nuestras empresas mendocinas. Pero a ver, voy a esto porque es importante. Y es importante el número del 45%, pero no por lo que se ha alcanzado, sino por lo que falta. Por ese 55% que falta. Y acá nosotros venimos trabajando con la gente de Nación y desde distintos organismos tratando de que las pymes se inscriban. Y acá hay un tema que es central. No significa el inscribirse que haya datos confidenciales de la empresa que se le vaya a pasar a la FIP y que ahora vaya a ser más controlada y que a partir de ahora me van a estar cobrando más. No pasa esto. Para que tengamos en claro, cuando uno se inscribe y hace el registro PYME, este registro PYME que se hace online y que no lleva más de 5 minutos hacerlo, lo que está haciendo es autorizándole a la FIP a que le pase los datos al Ministerio de Producción. O sea que son los datos que ya tiene la FIP de cada uno de esos quits para pasarle a eso. Pero ¿qué pasa? A partir de que eso sucede y que tiene el registro, puede empezar a gozar de todos estos beneficios y también de los beneficios que tienen que ver con el tema de que se hace una inversión, también la puede utilizar como desgravación imposible. Quizás para un ratito volver a consultarte o lo podemos retomar después. Cuando dijiste las van a controlar más, ¿por qué? ¿Están evadiendo? Bueno, sí, esto es sabemos que la economía en la Argentina y acá en Mendoza esto también es así, hay una evasión importante y bueno, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? La presión tributaria contra el tema de la evasión o la evasión genera que tenga que ser alícuotas muy altas porque en comercio mismo el 45% no está siendo facturado, o sea, datos estadísticos que se pasan. Pero sabemos que es una realidad y lo vemos todos los días. Vaya cada uno a algún lugar y en cuántos lugares recibe sin pedirlo la factura o el ticket. Su ticket, Bien. claro. El huevo o la gallina, como dijo Guillermo. ¿Cómo se responde a lo que acaba de decir Guillermo y a la pregunta también de Carolina, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la evasión? Y si la ley viene o no a reparar eso, si es suficiente esa ley. Bueno, la presión impositiva es muy fuerte en Argentina. Y esto necesariamente, alguna gente, necesariamente digo porque hay empresas que no pueden evadir. Los que exportamos estamos dentro de un ámbito donde es imposible evadir porque todas las divisas entran a través del Banco Central. Claro. Pero hay un universo de otras empresas que realmente con esta presión impositiva sería imposible que trabajaran en blanco. La verdad que va a tener que haber un equilibrio, volvemos al tema del equilibrio, y si no ampliamos la gente que paga impuestos, la base de la gente que tiene que pagar impuestos, los que tenemos que pagar impuestos vamos a seguir pagando altísimas tasas. Entonces, el problema central de esto viene por un Estado sobredimensionado que necesita recaudar mucha plata y bueno, volvemos a un modelo económico, volvemos a la discusión de un modelo económico, ¿no? Las cosas se van centralizando y caemos en el mismo tema. Necesitamos un Estado eficiente, necesitamos un Estado equilibrado, necesitamos un Estado más chico, necesitamos
un Estado que le permita a las empresas pagar un nivel de impuestos que sea posible. Con esta presión impositiva es imposible el funcionamiento de una pyme. Bien, ¿esa es la única variable en cuanto al Estado o tienen que haber otras variables presentes en esto de la presencia o no del Estado en lo que estás hablando vos? Esa sería el punto principal, ¿no? Hay muchas otras variables. La macroeconomía, la distribución, la macroeconomía, cómo nos pone a la Argentina con respecto al mundo, cómo nos pone con respecto al mercado interno. Bueno, hay muchas otras causas, pero la causa central es que la masa de gente que pagamos impuestos somos muy reducida para la cantidad de impuestos que tiene que recaudar el gobierno. Hay un Estado sobredimensionado y ese es el primer problema. Bueno, hay muchas otras causas, pero ese es el problema mayor. Macri decía el otro día en CAME que no se puede pagar un nuevo impuesto más. Él ya lo decía también, y proponía, ¿sí?, una reforma tributaria, adelantar la reforma tributaria. ¿Qué opinión te merece eso, Enrique, con respecto a lo que está diciendo Alfredo? Bueno, yo creo que nadie evade porque quiere. Bien, ¿no? Pensemos que el que está evadiendo está tomando un crédito que no puede acceder al crédito. Cuando no se puede acceder al crédito para desarrollarse, para poder sobrevivir, mucha gente evade porque no tiene otra posibilidad de financiarse. Está mal que evada, pero esa es la realidad. Está mal que haya chicos en la calle con el frío como está ahora, pero esa es la realidad, es lo que está sucediendo. Entonces, eso es todas las cosas que hay que cambiar. Por eso, con respecto a la ley PYME, la presión tributaria que tiene es importante. No se puede tener un listado de impuestos a las grandes empresas y otros para las pequeñas empresas. Las pequeñas empresas tienen que estar aparte categorizadas, segmentadas. No es lo mismo una pyme de Jujuy, una pyme en Mendoza que una pyme en Buenos Aires. Es decir, porque si tenemos en cuenta que el 95% de las empresas son pymes, tenemos que el 60% no exporta, sino entrará en el 5, el 15% a lo sumo de exportaciones de pymes. Así es. Más o menos. Entonces, ¿qué pasa con la cantidad de gente que queda, el 85% que queda sin subsidio, sin mercado, y compartiendo una pelea entre un grande y un chico, que no es imposible de ganarla? Entonces, por eso es la situación que estamos viendo, por eso es lo que hay que producir un cambio. Segmentación, sectorización de las pequeñas y medianas empresas, línea de crédito, es decir, yo dije recién, se le dio un subsidio a las mineras para la exportación de los minerales y no se le da un subsidio pues la electricidad. Posiblemente esté mal que haya un subsidio para los sectores más carenciados. Pero si queremos desarrollar algo, no podemos desarrollarlo en base a la gran empresa. Bien. Si no, tendríamos que tener una cultura como los japoneses o los chinos como para poder hacer cosas. Somos argentinos y tenemos que amoldarnos dentro de las posibilidades de desarrollar una política adecuada como somos nosotros. Bien, nos vamos a ir a otro corte, enseguida continuamos más hablando de las pymes en nuestro país, por supuesto. Bueno, algunos dichos que los podemos retomar en el próximo bloque, sí, con respecto a la presión tributaria. Guillermo decía que es antes o después. Enrique nos decía, bueno, a veces se evade por una necesidad. Bueno, cosas que vamos a poner también en discusión en el próximo bloque y enseguida continuamos con más distintos parecidos. Ya venimos. Continuamos en Distintos Parecidos, seguimos hablando de las pymes en nuestro país. Y hablamos de presión tributaria, voy a hacer un poquito de presión acá en el aire, porque en el corte, cuando nos vamos, se quedan discutiendo o hablando ahí, compartiendo ideas distintas, por supuesto, en ciertas cosas, pero por ahí al aire están como más
más políticamente correctos, si se quiere. Así que les voy a presionar al aire, así, directamente. Guillermo, vos le querías contestar a Enrique. No, contestarle a Enrique no, sino que aportar, justamente, no contestarle, aportar a lo que estaba diciendo tanto Enrique como Alfredo respecto a la presión tributaria. Creo que la presión tributaria es algo que todos sabemos y ha sido algo que ha dicho el presidente, el gobernador y todos, que la Argentina tiene una fuerte presión tributaria y hay que morigerar esa presión tributaria y hay que llegar y tener los tiempos para poder modificar esto. Pero la necesidad fuerte está también desde el punto de vista de lo laboral y de lograr un cambio en todo lo que son las leyes laborales también que hay. Y en esto el gobernador de la provincia siempre ha insistido mucho y creo que acá Alfredo puntualmente lo va a poder citar en carne propia y Enrique creo que también, que un convenio colectivo no se puede discutir a nivel nacional y que tiene que ser discutido a nivel regional. Porque no es lo mismo, voy al caso de Alfredo, que está en la actividad del aceite, el aceite de oliva, con respecto a las grandes aceiteras como General Dehesa o Molinos Río de la Plata, que definen a nivel nacional los convenios colectivos de trabajo, pero no es lo mismo la realidad que tiene hoy una región, una pyme y la cantidad de personas. Y en este sentido, y para apoyar justamente a esto, a que sabemos que desde el punto de vista de lo laboral hace falta un apoyo, la provincia de Mendoza sacó un instrumento que es muy novedoso, que es un instrumento, un apoyo, un bono fiscal al empleo. El gobernador impulsó esto justamente para aquellos que generen empleos en las micro y pequeñas empresas, se les otorga un beneficio fiscal equivalente a 4 meses de los aportes que tiene que hacer una empresa considerando un sueldo mínimo vital y móvil. Entonces, esto ayuda a las pymes a que puedan tomar personas, a que puedan justamente mantener esto o muchas veces hasta blanquear puestos de trabajo. Esto es la realidad, pero justamente acá tenemos un gobernador que está yendo a pelear a la nación para decirle vengan y que haya un cambio en la forma en cómo se hacen los convenios colectivos de trabajo. Y yo creo que ellos podrán decir si esto no es útil para una economía regional o para las empresas de Mendoza. Y también si se alcanza. Indudablemente, para nosotros los convenios a nivel nacional nos producen un perjuicio enorme porque una empresa una olivícola tradicional mendocina que en época de cosecha tiene 4, 5, 6 personas, no puede asumir los costos laborales que tienen empresas multinacionales. Para que ustedes tengan idea de cifras solamente, en un día de producción de una aceitera de la Pampa Húmeda o del núcleo central de la República, hacen lo que hacemos, hacen todas las toneladas que hacemos nosotros en todo el año. En un día de producción de General Dehesa se produce todo lo que todas las olivícolas de Mendoza producen en todo un año. Es imposible responder a estas características laborales con nuestra estructura empresarial. Por eso es indispensable que los contratos laborales se regionalicen. Y no solo que se regionalicen, sino que se hagan por sector. De hecho, en el Ministerio de Trabajo se han llevado reuniones adelante y tratamos de tener el acuerdo entre el sindicato, el Ministerio de Trabajo y nosotros para poner un poco de racionalidad en este tema. Guillermo, la verdad que en esto ha trabajado, es un trabajo que en el sector olivícola hemos asistido a varias reuniones entre el sindicato, Ministerio de Trabajo y empresas, con buenos resultados. Todavía no terminamos el primer resultado, pero estamos sectorizando este tema del aceite de oliva que, bueno, para un empresario es muy, muy complicado tener en sueldos de empresas multinacionales y estructuras de horarios. Tenemos otra realidad y tenemos que responder a esa realidad. Me parece que es lo más conveniente. Y entre espacios, me decía Enrique que no tiene que ver esto, Enrique, con el monto del sueldo. Tienen que ver con los modos de trabajar, tienen que ver con las horas, tienen que ver con la estacionalidad. Bueno, tienen que ver con muchas cosas que hacen al sector. Yo
comparto es que es el único gobernador que ha salido a pregonar la regionalización de los contratos de trabajo. Y esto, bueno, es un tema muy fuerte. Bien, lo quería poner eso también en plano, ¿no? Vos decís, bueno, el gobernador ha sido el que ha ido a impulsar o al menos a presionar a nivel nacional. ¿Cuánto tiene de incidencia la figura de Cornejo para una política nacional, ¿sí? De que se puedan llegar a adoptar cosas que se están haciendo en la provincia a nivel nacional, cuando tenemos un presidente que ha dicho, bueno, vayan ustedes a negociar con los gobernadores la baja de impuestos, por ejemplo? ¿Qué lectura haces? Perdón, ¿a quién le...? Macri se lo dijo a Came, ¿sí? A los empresarios. Bueno, a ver, en el tema de baja de impuestos, vuelvo a lo mismo. O en general, no digo, pero en No, tema de no, política pero con vamos, pymes. el tema de política de pymes. Vuelvo a lo mismo. La provincia de Mendoza tiene reducción de impuestos por primera vez en un presupuesto que hay reducción de impuestos desde hace muchísimos años. Está volviendo ha sacado instrumentos para beneficiar a las pymes en todo lo que tiene que ver con el empleo, con la inversión. Tenemos líneas de eficiencia energética, tenemos líneas de crédito. ¿Y cuál es el peso que tiene un gobernador como Cornejo? Bueno, yo creo que un gobernador como Cornejo tiene el peso tan importante como debe ser el gobernador, primero es presidente del Partido Radical, con lo cual le da un peso político muy importante dentro de esta estructura, y es el gobernador de una de las provincias más importantes de lo que es Cambiemos, con lo cual creo que tiene mucho peso y es una persona que seguramente va a ser escuchada en sus reclamos. Bien. Bueno, nos vamos a ir a un nuevo corte en Distintos Parecidos. Vamos a continuar hablando de pymes en el próximo bloque. Nos vamos a empezar a preguntar, bueno, ¿qué pasa con el mercado interno? ¿Por qué las pymes no están vendiendo? ¿Por qué han cerrado una considerable cantidad de pymes, también con números que ha dado el jefe de gabinete en el Congreso Nacional? Retomamos enseguida este tema, por supuesto, pero primero hacemos una pausa. Ya venimos. Continuamos en Distintos Parecidos y seguimos hablando de pequeñas y medianas empresas en nuestro país y por supuesto también en la provincia de Mendoza. Hay muchos temas ya se han ido tocando con respecto a esto, que tiene que ver con contratos laborales, con reforma tributaria, bueno, la presión impositiva hacia adentro de las pymes, por supuesto, también, y con respecto a las tarifas. ¿Sí? Hay muchos temas que hemos ido tocando, pero vamos a seguir. Vos, Enrique, querías hacer un comentario con respecto a lo que habíamos estado hablando en el bloque anterior, ¿no? Con los sueldos. Yo sí, nosotros estamos de acuerdo con la segmentación y la sectorización de las pymes. Pero que eso no se entienda que estamos de acuerdo de que le bajen el sueldo a uno de los empleados de los pequeños y medianos empresarios. Eso es lo que, porque como decía recién, el 95% depende del mercado interno. Y si el mercado interno no funcionan las pymes. Bien, ¿y hoy cuál es el análisis que haces del mercado interno? Y está deprimido. Es decir, con el aumento que han habido y con lo... ¿Qué va a hacer una persona? Va a ir a comprar, primero va a ir a comprar el supermercado, no va a ir a hacer los pedidos que se hacía antes, sino va y compra uno o dos, y tenemos el almacenero de la esquina está sufriendo, y hay en algunos almacenes que están poniendo la libreta porque la gente no puede comprar. Entonces todo eso hay que analizarlo, todo el costo social que representa, modelo de que no arranca con las pymes. Me parece positivo que se hagan cosas, porque algunas se pueden aprovechar. Pero si no hay posibilidades de mantener una pequeña empresa, donde hay que suspender a veces gente para que más o menos llegue a un equilibrio en la empresa, hay que suspender gente. No le podemos decir que voy a tomar una persona y que voy a poder me va a salvar los impuestos de la provincia. Me parece bien lo que está haciendo la provincia, me parece bien lo que está haciendo. No eso ni tampoco son los números que se están dando en la realidad. O sea, estamos viendo números de crecimiento
de crecimiento del empleo, vimos números de crecimiento del empleo. El índice que están tomando. El índice que mide la DEIE, con toda la rigurosidad que tiene estadística y con lo que ha sido demostrar nuevamente, volver a tener información y ser un gobierno en que ha demostrado que los números los da, y cuando hemos tenido que dar números... No depende de, yo estoy hablando de Mendoza. Gobernador. Yo estoy hablando de Mendoza. Depende de la fuerza de Mendoza. Yo estoy hablando a nivel nacional. Los números porque de Mendoza. No puede hacer nada el gobernador con lo que pasa a nivel nacional. No, por eso, pero estoy hablando de los números de Mendoza. En Mendoza el empleo, lo que se vio es que se ha mantenido la tasa, ha disminuido la tasa de desempleo, y lo que vimos en los últimos meses, y cuando medimos el tema de lo que ha sido la actividad de comercio medido por la DEIE en los últimos 5 meses, estamos hablando la medición, porque es una medición muy rigurosa, sobre 570 comercios, que va, y estamos tomando datos desde el año pasado, y lo que va desde enero a mayo, hemos tenido crecimientos en todos los meses en el tema de comercio que están rondando cerca del 2,5%. Estos son datos que cualquier otro dato, quiero ver las estadísticas y de dónde se basan los números. Estamos hablando de la provincia de Mendoza, de comercios, y tomando distintos sectores de comercio, y está tomado por la DEIE, vuelvo a decir lo mismo, con la rigurosidad que tiene la DEIE y con un gobierno que nunca salió a ocultar un número. Cuando tuvimos que decir que la inflación en Mendoza era más alta que la inflación país, se dijo, y cuando se tuvieron que poner los números, con lo cual creo que la DEIE tiene la dirección de estadísticas de la provincia tiene una gran seriedad y un gran prestigio. Vos hablabas, Guillermo, justamente de la inflación en la provincia de Mendoza. ¿Cómo se hace con esos datos que vos estás... De la inflación no, perdón, yo no hablé de la inflación. ¿No? No, hablé de un crecimiento en cuanto a las ventas. Bueno, con respecto al crecimiento de las no ventas, de inflación. Bueno, la inflación lo estaba pensando yo en términos de una de los números de inflación más altos del país. Sí, correcto. Digo, ¿cómo se mantiene una pyme en estos con distintos hay que factores? ver que justamente muchas de estas cuestiones y el tema de inflación, y cuando hablábamos recién y que Enrique decía del 29% de una tasa, obviamente que sabemos que una tasa del 29% es una tasa que es compleja, pero también tenemos que entender el valor de las tasas respecto a la tasa real, que significa, es decir, la tasa deflacionada por la inflación. Es decir, cuando tenemos una inflación del 25% y tenemos una tasa del 29%, bueno, no, porque obviamente que el valor de la mercancía acompañó eso, y en una tasa de largo plazo que está al 29%, en un descuento de valores, que es lo que hablaba, con una inflación del 25%, bueno, la tasa real que se está pagando de interés es una tasa que puede ser asumida o accesible para una pyme. Igual coincido que tenemos que trabajar en el tema del financiamiento, y todas las líneas que está trabajando el gobierno de la provincia en esto, estamos hablando de tasas mucho más bajas, y el gobierno de la provincia salió a apoyar a todo el sector, por ejemplo, frutícola esta temporada, con tasas que fueron desde el 3, 6 y 9% para capital de trabajo. En este aspecto, bueno, de alguna forma con el tema del pronóstico, ya nos queda muy poquito tiempo, y en este último bloque queremos saber cuál es la perspectiva y cuál es el pronóstico que tienen las pymes en la provincia en lo que resta de este 2018. ¿Se vienen más cierres? Yo creo que Mendoza está favorecida porque es una provincia que tiene 8.000 millones de pesos planificados para inversión, y esto a las pymes les da una mano, ¿no? Nos ha ayudado. En este contexto, esta cifra tan importante de inversión en la provincia ha permitido que la crisis no se sienta tanto como se tendría que haber sentido. Yo creo que sí, que hay crisis, creo que hay medidas del gobierno y creo que hay medidas a nivel nacional que se podrían haber hecho algunas otras cosas. Creo que van a ser tiempos muy difíciles. El presidente el otro día en CAME nos dijo que se venía un año muy difícil, y la verdad que no hay por qué negarlo, pero creo que tenemos herramientas para poder enfrentar esta crisis. Esa es mi opinión.
Bien, no nos queda más tiempo, les voy a agradecer muchísimo que hayan estado acá. Guillermo, muchas gracias. Enrique, muchísimas gracias por haber estado presente. Alfredo, muchísimas gracias también por haber estado en este programa. Por supuesto que el debate continúa, el análisis y estar pendiente de las políticas también lo vamos a seguir haciendo desde distintos parecidos, por supuesto. Ahora sí, nos vamos, Caro. Así es, bueno, saludar a Bailip que me vistió en el día de hoy, Fer, y nos encontramos con ustedes mañana. Exactamente, antes de irnos, sí, saludar a todos los locutores y locutoras de nuestro medio, de la provincia y también del país en su día. Ahora sí, nos vamos y nos reencontramos mañana a las 19 horas en un nuevo Distintos Parecidos. Chau, chau.